el tema propiedades de los logaritmos. Estas fórmulas que ustedes ven a continuación se cumplen para logaritmo natural y también para logaritmos de cualquier base. O sea que nosotros la podemos escribir de igual manera como un logaritmo de cualquier base, que sería el logaritmo de base A de U a la C. Yo lo puedo escribir, ¿verdad? Lo que pasa es que esta C lo pasamos hacia el otro extremo y nos quedaría C logaritmo de base A de U. Así es la fórmula, y la fórmula nos sirve para ir en este sentido, o nos sirve también ir en el sentido contrario, de aquí hasta acá. O sea que es una propiedad que tienen ellos que la podemos utilizar según nos convenga. ¿Ok? Igual la segunda propiedad también se cumple para cualquier tipo de logaritmo de base A, que sería si dos expresiones o dos variables se están multiplicando, nosotros podemos separar el logaritmo, ¿verdad? Para poder utilizarlos a través de una suma, según nos convenga a nosotros. Igual, de igual manera, si están sumándose, nosotros los podemos agrupar como un solo logaritmo, ¿verdad? A través de una multiplicación. Esto nos sirve para poder resolver lo que son ecuaciones logarítmicas, que es el siguiente tema que nosotros vamos a estar viendo. Y la otra propiedad nos quedaría logaritmo de u sobre b sería igual al logaritmo de base a de u. Y aquí nosotros lo vamos a colocar como una resta. Ya sabemos que la resta aquí, ¿verdad? Indica que esa variable está dividiendo. Logaritmo de a de b. Entonces, con estas propiedades que nosotros tenemos, vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Las tres propiedades son las mismas. Lo único que cambia son los tipos de logaritmo que nosotros tenemos. Tenemos logaritmo natural y logaritmos de base A. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es memorizar estas fórmulas, ¿verdad? O aplicarlas, en este caso, de nuestros ejercicios. ¿Qué es lo que nos van a pedir a nosotros? Bueno, nos van a dar una expresión logarítmica y nos van a pedir que escribamos esa expresión como varios logaritmos. Y también nos van a escribir, ¿verdad? Nos van a pedir que lo hagamos al revés. Nos van a dar varios logaritmos y nos van a pedir que lo escribamos como uno solo. O sea, que lo simplifiquemos la expresión. Entonces vamos ahorita a trabajar en la propiedad donde nosotros tenemos que extender el logaritmo. Vamos a escribir nosotros ejercicio, expresar. Expresar en términos de varios logaritmos. Y nos van a dar una expresión. Aquí vamos a empezar con una expresión sencilla. Número uno. Entonces tenemos un solo logaritmo nosotros aquí, ¿verdad? Pero involucra dos variables. Entonces nosotros vamos a escribir este logaritmo como varios logaritmos en términos de variables x y z. O sea, que vamos a escribir dos logaritmos utilizando los variables. Entonces, ¿cuál de todas las propiedades que yo tengo, ¿verdad? Entendiendo, jóvenes, que estas propiedades, ¿verdad? Son las mismas que estas, solo que lo único que cambia son los diferentes tipos de logaritmos que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, ¿cuál propiedad es la que yo puedo aplicar? Bueno, yo noto que es la propiedad número 2 porque tenemos una multiplicación de dos variables, ¿ve? Así que yo puedo escribir este logaritmo que aparece completamente como un solo logaritmo y escribirlo en términos de varios logaritmos. Yo solo voy a colocar logaritmo de base 4 de x, y como se están multiplicando, entiendo yo que para separar los logaritmos voy a tener que utilizar un signo más. Más
logaritmo de base 4 de z. Y ya tengo yo mi ejercicio resuelto. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Separando el logaritmo en varios logaritmos con sus respectivas variables. O sea, estamos escribiendo, ¿verdad? El logaritmos en términos de variable x y variable z. Separando el logaritmo. Número 2. Tenemos un logaritmo aquí y dice logaritmo, ¿verdad? De base 10 aquí en este caso, de y dividido entre raíz cúbica de z. Nosotros podemos escribir, sabemos, ¿verdad? Que tenemos una división, así que lo que vamos a utilizar nosotros va a ser la propiedad número 3, donde están dividiéndose. Lo que va a pasar es que los logaritmos van a quedarse restando, como una resta. Entonces, ¿qué vamos a escribir nosotros? Vamos a escribir logaritmo de y menos logaritmo de, voy a escribir así, raíz cúbica de z. Pero yo noto algo, ¿verdad? Que todas mis expresiones deben de estar con esa variable y la variable debe de tener una potencia 1. No puede tener otra potencia, ¿verdad? No puede tener potencia 2, potencia 3, potencia 1 medio. Entonces, ¿qué hago yo para poder quitar la potencia? Aplico la propiedad 1. Miren, esta tiene una potencia. ¿Cómo la quito de acá? Pasándola hacia el frente del logaritmo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo aquí una variable, ¿verdad? Que no tiene potencia 1 porque me aparece como raíz cúbica de 3. Sé por las propiedades de las potencias que yo, esta raíz de z o raíz cúbica de z, yo la puedo escribir, este tiene un 1 aquí, entiendo que hay un 1, así que yo puedo escribirla como z a la 1/3, ¿ok? Porque entiendo yo que cualquier raíz, ¿verdad? Enésima puede ser escrita de la siguiente manera: m dividida entre n. La n, el denominador, siempre va a ser el índice de la raíz y la m siempre va a ser el exponente o la potencia de la base que nosotros tenemos dentro del radical. Así que nuestra función no ha terminado ahí. Nosotros vamos a tener que aplicar todavía la propiedad 1. Y escribimos logaritmo y escribimos z a la 1/3. Ahora nos hace falta nada más pasar esa potencia hacia el frente aplicando la propiedad número 1 de los logaritmos. Así que nuestro logaritmo, nuestra respuesta, ¿verdad? Expresada como varios logaritmos, nos quedaría 1/3 logaritmo de z. Y ya nuestra variable z tiene potencia 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos extendiendo el logaritmo en términos de varias variables. Preguntas, jóvenes. Quedé en la luna, no, mucho proceso, yo no sé ni por qué preguntar, pues porque quedé todavía adivinando. Ahorita vamos a hacer uno que tenga otro tipo de variables para que ustedes me comprendan mejor. ¿Está bien? Vamos a hacer uno más. Sí, porque quedé adivinando el Yo les, proceso. les comparto el video de hoy entonces, para que lo puedan ver. Sí, porfa, porque yo casi no lo entendí. Tenemos nosotros aquí número 3, ¿verdad? Sería el logaritmo. Aquí no importa la base, ¿verdad? Yo le voy a poner aquí una base 2.
¿verdad? Y vamos a escribir varias variables para que ustedes vean qué es lo que pasa. Entonces, yo voy a escribir aquí las propiedades, ¿ok? Yo sé, ¿verdad? Que de las propiedades de los logaritmos, yo tengo que estos dos expresiones que estoy marcando, entre ellos se están multiplicando. Aparecen en el denominador. Y estos otros dos que están acá están en el denominador. ¿Ok? Entonces, por la propiedad que yo conozco, ¿verdad? La propiedad número 3 que me dice que un logaritmo de cualquier base, no importa la base, y que tenga expresiones de este tipo, yo lo puedo separar como varios logaritmos a través de una resta. Se escribiendo logaritmo de base A de la variable que aparece en el numerador menos el logaritmo siempre de la misma base de la variable que aparece en el denominador. Aquí ya es mi propiedad 3 de los logaritmos que acabo de escribir. Entonces, pero yo noto, jóvenes, quiero que noten algo, que en el numerador me aparecen dos variables. Me aparece la variable y elevado a la 5 y me aparece w elevado a la 2. Y en el denominador me aparecen también dos variables. Así que van a ver dos variables, ¿verdad? Que se van a estar sumando porque la propiedad nos dice, la propiedad 2 dice que si las variables se están multiplicando, yo puedo separar los logaritmos a través de una suma de logaritmos. ¿Está bien? Entonces yo voy a aplicar aquí, en este ejercicio, yo voy a aplicar las tres propiedades. ¿Quién me dice también la propiedad si esa variable tiene una potencia? Aquí las estoy escribiendo en orden inverso, ¿verdad? Como las escribí al inicio. Esa C representa una potencia. Entonces yo la paso al frente y ya me queda la variable con potencia 1. Aquí tengo las tres propiedades que les escribí al inicio. Entonces quiero que, ¿cómo me quedaría mi logaritmo? Me quedaría logaritmo de base 2 de y a la 5. La W a la 2, como está en el numerador y se está multiplicando por la variable y a la 5, el logaritmo me va a quedar positivo. Voy a poner más y voy a escribir logaritmo de base 2 de w elevado a la 2. Las dos variables que están en el denominador van a quedar negativas porque están dividiendo, van a quedar a través de una resta. Entonces yo puedo escribir menos logaritmo de base 2, siempre la base es la misma, solo la voy a copiar y me va a quedar x a la 4. Y en la otra variable que también está dividiendo, en este caso, que sería la z elevada a la 3, la vamos a colocar también con un signo negativo, que sería el logaritmo de base 2 de z elevado al cubo. Una vez que ya tenemos separados nuestros logaritmos, lo único que vamos a hacer es aplicar la propiedad 1. ¿Cuál es la propiedad 1? Bueno, que nosotros vamos a pasar las potencias al frente de cada logaritmo. Y ahí tenemos resuelto nuestro problema. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 5 logaritmo de base 2 de y más 2 logaritmo de base 2 de w menos 4 logaritmo de base 2 de x menos 3 logaritmo de base 2 de z. Y ahí está mi ejercicio, ¿verdad? Desarrollado completamente. ¿Preguntas? ¿Quedó más claro este ejercicio? Sí, ya le entendí.
Excelente. Aquí nosotros estamos yendo, repito, estamos yendo de aquí, del lado izquierdo, hacia el lado derecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos expandiendo el logaritmo y escribiéndolo como varios logaritmos en varias variables. ¿Ok? Vamos a hacer uno más y después probamos yendo de derecha hacia izquierda. ¿Ok? Uno más. Este sería el logaritmo natural de x raíz cúbica de y a la 4 sobre z a la 5. A veces cuando nosotros vemos, ¿verdad? Ejercicios de este tipo, sentimos algo de temor cuando miramos raíces de algún tipo, ¿verdad? O cuando vemos fracciones. Nosotros, yo lo voy a hacer aquí aparte. Voy a escribir aquí en una partecita para que, como una nota. Si yo tengo algo escrito como una raíz, no importa el tipo de raíz que sea, yo la puedo separar en dos raíces o puedo hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Yo para que ustedes me comprendan qué es lo que voy a hacer para facilitar mi desarrollo del ejercicio, yo primero la separo. Entonces escribo así, raíz cúbica de y a la 4. Usted, el que tiene habilidad, lo puede hacer directamente, ¿verdad? Y la otra sería también raíz cúbica de z elevado a la 5. De z elevado a la 5. Entonces, por las propiedades, ¿verdad? Que tienen las raíces, repito, si yo tengo una raíz enésima con una base, ¿verdad? Y esa base tiene una potencia, yo puedo escribir así, como un exponente fraccionario. ¿Quién va a ir en el numerador? Va a ir este exponente. Entonces yo escribo m dividido entre el índice que tiene la raíz. Entonces yo puedo escribir, bueno, entonces yo puedo escribir esto así. ¿Cómo me quedaría la y? Vamos a ver, ¿qué exponente fraccionario tendría esa variable y? Uno. No. Vamos a ver, Iliani. Ay, no, Lick, no sé, me confundí. Vamos a ver, Ashley Barahona. Keren Gutiérrez. Cuatro quintos. Excelente. 4 tercios sería. Gracias, Tania. 4 tercios. Bueno, aquí no sé por qué sale.
Sería 4/3. ¿Y la z? ¿Cuál sería el valor de la z? 5 ¿Cuál? tercios. 5/3, correcto, Tania. Entonces yo, ¿verdad? Como ya conozco los valores, yo puedo reemplazar directamente en mi logaritmo y escribirlo así. Yo puedo escribir logaritmo natural, escribo el paréntesis, escribo x y a la 4/3 sobre z a la 5/3. Porque yo ya conozco, yo sé cómo puedo escribir mis raíces con exponentes fraccionarios. Y aquí ya sé yo cómo puedo separar el logaritmo, ¿ok? La variable x y la variable y van a quedar sumando y la variable, el logaritmo que tiene a la variable z va a quedar restando. Así que yo voy a escribir logaritmo natural de x más logaritmo natural de y a la 4/3 menos logaritmo natural de z a la 5/3. Y una vez que ya lo tengo escrito de esta manera, paso las variables, ¿verdad? Que tienen sus exponentes, los paso a multiplicar aquí a cada uno de los logaritmos. Y ahí estaría desarrollado mi ejercicio completamente. Me quedaría el logaritmo natural de x más 4/3, logaritmo natural de y menos 5/3, logaritmo natural de z. Y ya aquí estaría mi ejercicio, ¿verdad? Desarrollado completamente. Estos ejercicios, repito, todos tienen que ver con el desarrollo o extensión del logaritmo representado como varios logaritmos en varias variables. ¿Preguntas? Ok, vamos a a los siguientes ejercicios entonces. Ahora vamos a ir al revés, al inverso, al contrario. Vamos a escribir nosotros como un solo logaritmo. Aquí tenemos, vean, ahora estamos en sentido contrario. Nos dan varios logaritmos y nosotros debemos describir esto como uno solo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Bueno, aquí vamos, es como que vayamos los ejercicios que estábamos haciendo, vamos al reverso, hacia atrás. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es pasar los números que están frente al logaritmo, lo voy a pasar a que se conviertan en exponente. Igual acá, lo voy a pasar a que se convierta en exponente. ¿Ok? Y los demás, ¿verdad? Solo los voy a escribir.
quiero que noten aquí que aparecen varios logaritmos, ¿verdad? Que tienen la misma variable, tienen la variable y, ¿verdad? Esa variable y, yo la tengo que simplificar. Al final debe de aparecer solo una variable y. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer, jóvenes, si yo tengo un ejercicio, vamos a escribirlo aquí también en color distinto, como una nota. Yo tengo aquí una expresión entre paréntesis que me aparece x a la 9, y a la 6, y esto tiene elevado a la 1/3. Entonces yo conozco aquí por las propiedades de las potencias, ¿verdad? O leyes de exponentes, que es un tema que ustedes vieron en la clase anterior de matemáticas 1 o métodos cuantitativos 1, ¿verdad? Que me dice a mí, cuando yo tengo una base elevada a una potencia y esa está elevada a otra potencia, yo puedo escribir esto, copio la base y multiplico las potencias. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer para poder simplificar mis variables. Yo voy a copiar las bases. ¿Quién es la base? La base es X. Y voy a multiplicar las potencias. ¿Quiénes son las potencias? Yo voy a multiplicar 9 por 1/3 y después 6 por 1/3. ¿Ok? ¿Qué me va a quedar? Si yo multiplico, ustedes me ayudan, por favor, en su Ok, calculadora, ¿verdad? eso, 9 9, da 3. 9 por 1/3 le va a quedar 3. Es como que dividamos directamente 9 entre 3, ¿verdad? O 9 por 1, 9 entre 3, 3. Y la y me va a quedar 6 por 1, 6. Y 6 entre 3, 2. Y ya eliminé el 1/3. Solo me va a quedar entonces logaritmo de y a la 3 más logaritmo de x a la 3, y a la 2, menos logaritmo de y elevado a la 5. Entonces, ya aquí ya lo tengo ya casi resuelto. Ya tengo las potencias, ¿verdad? Yo sé que los términos que noten aquí, ve, estos logaritmos que se están sumando, al escribirlos como un solo logaritmo, esas variables se van a multiplicar entre ellas. En cambio, el logaritmo que tiene signo negativo, la variable y a la 5 va a pasar al denominador, o sea, a dividir a las demás variables. Así que yo voy a escribir mi logaritmo de la siguiente manera. Ya como uno solo, voy a escribir logaritmo natural, abro paréntesis o corchetes, como quieran llamarlo, y escribo las variables y a la 3 por x a la 3 por y a la 2 sobre y elevado a la 5. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar logaritmo de x a la 3. ¿Qué va a pasar con estas dos variables que están en el numerador y que están repetidas? También por las propiedades de las potencias me dice a mí que si yo tengo dos bases que son iguales y se están multiplicando, yo voy a copiar la base y voy a sumar esas potencias o esos exponentes. Entonces yo tengo aquí, ¿verdad? Lo voy a escribir en azul. Yo tengo y a la 3 multiplicado por y a la 2. Entonces voy a copiar la y voy a sumar esos dos números. Así que me va a quedar y elevado a la 5. Entonces escribo yo aquí y a la 5 sobre y elevado a la 5. Entonces, ¿qué noto? Noto, ¿verdad? Que hay una variable y en el numerador y hay una variable y en el denominador y son exactamente iguales. Tienen la misma potencia. ¿Qué va a pasar entonces? Se van a cancelar o se van a simplificar o se van a dividir. ¿Qué pasa cuando dividimos dos cosas que son iguales? El resultado nos da 1. Así que nuestro ejercicio, vean, de ser tan extenso, solo pasó a quedarnos x a la 3. Logaritmo natural de x elevado a la 3. Y esa sería nuestra respuesta. Con tal no me diga que se lo podemos hacer al revés otra vez, porque encontrarse con x a la 3
No, Ya. aquí claro que Ay, no. Ahí ay, terminaría ya el ejercicio. uy, sí, porque si tocas el al revés después de encontrar X a la 3, ¿cómo hacemos todo ese proceso anterior? Sí. Entonces, así sería, ¿verdad? Ahora, repito, estábamos haciéndolo pequeño, simplificándolo, reduciéndolo. Son dos procesos distintos, pero siempre a través de las propiedades que vimos al inicio, ¿verdad? Siempre a través de las propiedades de los logaritmos. ¿Hacemos uno más, les parece? ¿O quieren intentarlo Sí, está ustedes? bien. No, Uno usted. más, Lick. Uno más y después ustedes. Vamos a escoger uno al azar, un ganador aquí. ¿Qué les parece? Yo necesito los puntos, Lee. Bueno, y usted le elegida entonces, pues así me encanta a mí la gente valiente y con iniciativa. Vamos a poner uno un poquito ahí que tenga varias operaciones para que ustedes me comprendan mejor. Yo estuve revisando los ejercicios, ¿verdad? De la tarea 2 y 3 de esta tercera unidad y los ejercicios están más accesibles que los que nosotros hemos desarrollado en clase. ¿Ok? Así que aquí con esta temática prácticamente es poco lo que queda para que ustedes puedan desarrollar las tres tareas. Ejercicio número 2, ¿verdad? De este siguiente tema o de este siguiente desarrollo de ejercicio. Quiero que noten aquí que también en estos aparecen tres logaritmos, ¿verdad? Aparecen dos que se están sumando y aparece uno con un signo negativo. Ese que aparece con signo negativo sabemos que va a quedar en el denominador de nuestros logaritmos. Entonces, aparecen también dos tipos de variables. Aparece variable X y variable Y. Al final de nuestro ejercicio, solo debe de quedar una variable X y una variable Y. No deben de quedar más de una. Si notan en el ejercicio anterior, más bien las variables Y se cancelaron y solo terminó una sola variable que fue la X. Entonces, de eso se trata. Nosotros vamos a simplificarlo o reducir nuestro logaritmo y después simplificar lo que son las variables. Entonces, ¿cuál es el primer paso acá? Pues el primer paso es los números que aparecen al frente de los logaritmos, nosotros los vamos a pasar como potencias. Igual acá como potencia y el 1/2 también como una potencia. Entonces, quiero que noten, ¿verdad? Que este son un solo término. Así que el 2 va a pasar a ser potencia de los dos. Y nos quedaría así, nos quedaría. Entonces, una vez que ya nosotros hemos subido las potencias, pues nosotros vamos a desarrollar esas potencias aplicando las propiedades que conocemos de los exponentes. ¿Verdad? ¿Cuáles son las propiedades? Las propiedades que les mencioné yo en el ejercicio anterior en color rojo. Aquí hay una potencia elevada a otra potencia. Esta tiene un 1 aquí, ¿ve? También se va a multiplicar por el 2. Entonces, ¿cómo me quedaría el logaritmo? Me quedaría logaritmo, copio la variable y multiplico, repito, multiplico las potencias. Multiplico 3 por 2. Eso sería 6. En la parte de abajo
Este tiene una potencia 1, se va a multiplicar 1 también por el 2, porque el 2 lo está afectando a él. Entonces me va a quedar x a la 2. El siguiente logaritmo únicamente lo escribo. Y aquí de igual manera, ¿verdad? Este 1/2 va a afectar a las dos variables. Así que el 1/2 va a multiplicar al 4 y el 1/2 va a multiplicar después al 2. Yo voy a escribir entonces el logaritmo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x y multiplico 4 por 1, 4, dividido entre 2, me da 2. Usted en su calculadora multiplica directamente 4 por 1/2 y va a obtener ese mismo resultado. Y la y nos va a quedar 1. No necesito poner el 1 ahí. Entiendo que hay un 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, ya sé yo, que el logaritmo que está con signo negativo va a quedar dividiendo. Va a quedar dividiendo. Así que me va a quedar así. Logaritmo. Voy a escribir así. Me va a quedar y a la 6 sobre x a la 2. Y el otro me va a quedar, voy a escribir así, x a la 2 por y. Y el que está negativo, ¿verdad? Va a quedar sobre todo. ¿Quién es el que está negativo? Y a la 3. Entonces me va a quedar mi logaritmo de la siguiente manera. Ya vamos nosotros a desarrollar. Yo noto, jóvenes, aquí que hay una variable, ¿verdad? Que es la misma y una aparece multiplicándose y la otra dividiendo, que es la x. Yo la voy a cancelar. Las voy a cancelar. O dividir entre ellas mismas, ¿verdad? El resultado sería 1. Solo me quedaría entonces logaritmo y estas variables que están aquí arriba, lo voy a hacer aparte aquí, copio y a la 6 por elevado a y, la 7. sería y elevado a la 6 más 1, que sería y elevado a la 7. Copio la base, sumo los exponentes. Me quedaría y elevado a la 7, dividido entre y elevado a la 3. Pero aquí todavía tengo que simplificar porque hay dos variables que son la misma, que es y a la 7 y y a la 3. ¿Cómo lo simplifico? Igual, con las mismas propiedades de las potencias. Entonces, yo puedo escribir, yo lo voy a hacer así separado, ¿verdad? Para que ustedes me comprendan quizá mejor. Yo puedo escribir y a la 7 como y a la 4 por y a la 3, porque sé que sumados me da 7. Entonces tengo una variable aquí que son idénticas y las cancelo. Y mi resultado, digo yo, bueno, si estas se cancelan, lo que me queda a mí al dividirlas entre ellas solo me queda y elevado a la 4. ¿Ok? Si no, alguien puede decir, pero yo no estoy acostumbrado a hacerlo así. A mí me enseñaron así, ¿ve? Digo yo, bueno, este que tiene menor potencia se cancela y le resto aquí las 3 al 7 y me queda y a la 4, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, mi respuesta final sería logaritmo de la variable y elevado a la 4. Y aquí